noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto en este momento con el abogado Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, para hablar sobre este año de las protestas del movimiento indígena. Precisamente vimos hace unos momentos la conmemoración, esta marcha que realizaron los dirigentes de la CONAIE y cuál ha sido su reacción. Insisten en algunos pedidos que, según se ha dicho, no se han cumplido por la contraparte, que es el gobierno. Abogado Jiménez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. ¿Cómo está, Fausto? Buenas noches, un gusto poder compartir con ustedes. Abogado Jiménez, 18 días de paralización, como hemos escuchado, eso ha sido público, más de 1.000 millones de pérdidas, un proceso de diálogos entre el gobierno y los sectores indígenas que terminó sin muchos resultados, al menos de lo que se ha conocido. ¿Valieron la pena? No, tuvieron muchísimos resultados. El primer resultado de esos fue el cese de las movilizaciones y el regreso a los territorios de las diferentes personas que habían estado involucradas en las movilizaciones. Después de 18 días se firmó el Acta por la Paz, en la cual se estableció toda una metodología que iba a empezar con las mesas de diálogo que se instalaron al día siguiente y que luego de 90 días de trabajo arrojaron 218 acuerdos y 44 desacuerdos. Y aquí hay una primera cosa que hay que estar muy claros. No son 218 acuerdos para el sector indígena. Son 218 acuerdos para el pueblo ecuatoriano, para los 18 millones de ecuatorianos, pero en particular para los que menos tienen, para los más pobres, para los más desprotegidos. Por lo tanto, una cosa son las personas que se sentaron en las mesas y otra cosa fueron los beneficiarios del trabajo en esas mesas. Eso tiene que quedar muy claro, porque hay gente que puede pensar que hemos entrado como en la gran canasta de haga negocio conmigo y entrar a regalar y llévate lo que puedas. Y no es así. Primero, todo lo que se decidió se enmarcó en el Plan Nacional de Creación de Oportunidades. Y segundo, si bien es cierto quienes intervinieron fueron 37 instituciones gubernamentales, con más de 20 ministros que lideraron las 10 mesas, fueron más de 300 personas entre organizaciones de la sociedad civil, gremios, representantes de varias comunidades de los diferentes lugares del país y, por supuesto, los representantes de las organizaciones. No obstante, y eso que arrojó en ese momento de esos 218 acuerdos se encuentran vigentes y son en beneficio, insisto, de los 18 millones de ecuatorianos, pero en particular de los que menos han tenido. No obstante, durante este año hemos visto en constantes intervenciones reiteradas, a veces incluso semanalmente, los dirigentes de la CONAIE, FENOCIN, entre otras organizaciones que fueron parte activa de este proceso de diálogos, reclamar y rechazar algunas acciones adoptadas por el gobierno. No todo, y de hecho ellos lo han mencionado así, una gran parte de las demandas no se habían cumplido. Ahora mismo le escuchamos, por ejemplo, la derogatoria del decreto 151, que ese era uno de los pedidos. El tema de la focalización no es algo que todavía se concrete, que llegue a cristalizarse. ¿Cuántas de estas demandas quedaron pendientes? El acuerdo sobre el decreto 151 no fue la derogatoria, fue la reforma, para incorporar los criterios de la consulta previa, libre e informada, y por supuesto también para incorporar los criterios de áreas hídricas protegidas, territorios ancestrales y obviamente zonas de afectación. Por lo tanto, sí se ha cumplido. Yo personalmente me involucré y conocía perfectamente el trabajo de cada una de las 10 mesas, porque consideraba y considero que ese fue probablemente el esfuerzo más importante que ha hecho en las últimas décadas el Estado ecuatoriano por implementar una verdadera política pública participativa. Pero evidentemente ahora, no hay la conformidad por parte del sector indígena. Ellos insisten en la derogatoria. Este es un país de inconformes, Fausto. Aquí, cuando juega la selección, hay 18 millones de técnicos y nadie se pone de acuerdo sobre una alineación. Y los problemas de gobernabilidad que tenemos no son bajados de una nube, ni tampoco es que los conocemos de la noche a la mañana. Son producto también de nuestra idiosincrasia y de nuestra identidad. Somos un pueblo que tiene todavía un problema político importante que se refleja en su clase política, que se refleja a veces en la baja aceptación que tienen los gobiernos, que se refleja en los cuestionamientos profundos que tiene la Asamblea. Y por eso yo he sostenido que
el mayor problema del Ecuador no es de naturaleza económica ni tampoco de naturaleza ideológica, sino que más bien es de naturaleza política. Y por eso los diálogos fueron tan importantes. Y déjeme decirle algo, aquí tengo que decirlo a título personal. Hasta el día que yo me fui, que fue el 9 de febrero del 2023, las mesas de diálogo seguían funcionando. Hasta el día que yo me fui, las 10 mesas, con las reuniones bimensuales de seguimiento, con la metodología, con la implementación, venían siendo impulsadas y estaban todas las organizaciones ahí. Claro, con diferencias, con problemas, con inconvenientes, pero seguían avanzando. Entonces, al día de hoy no tengo muy claro en qué estatus está, tal vez probablemente sí siguen avanzando, y hay un gran desafío que existe actualmente en las mesas, y eso hay que decirlo también, que es el problema minero. Ningún tema, ningún asunto de las mesas de diálogo es tan conflictivo, ni siquiera los temas de la mesa de educación, ni de la manera de llevar la Secretaría bilingüe. Ninguno de esos temas es tan complicado como el asunto de la minería. ¿Por qué? Porque ahí hay un enfrentamiento de dos visiones. La cosmovisión indígena con su... oía yo ahorita que estaba esperando para la entrevista, oía las declaraciones de Leonidas Giza sobre su visión sobre el tema minero y los compromisos que ya tiene asumidos el Estado ecuatoriano y que deben seguir adelante. Pero tiene que haber una forma de ponernos de acuerdo. No puede ser que a palos y piedras se vaya a solucionar este tema. Entonces, yo creo, por ejemplo, ahora que estamos en época de elecciones de nuevo, ya que se están inscribiendo candidatos para elecciones, que a todos los candidatos se les debería exigir que digan claramente cuál es su postura sobre la cuestión minera. Porque ese, aparte del tema de seguridad, va a ser uno de los grandes desafíos que va a tener el Ecuador desde el punto de vista político, económico y social en el próximo año y medio. Y ese tiene que ser abordado con absoluta claridad por parte de todos los candidatos. ¿Cuáles han sido los temas más difíciles de tratar en estas mesas de diálogo? Mencionamos el tema minero, por ejemplo, otro de los temas que sin duda generó mucha polémica por las posiciones distintas, incluso las necesidades que puede tener el gobierno, el Estado ecuatoriano en cuanto a recursos, desde el tema de la focalización de los subsidios. ¿Qué otros temas mencionaría usted como los que forman parte de esta línea roja, esta línea que era muy complicada de sortear en este proceso de diálogos? Los subsidios y el tema minero. Los dos fueron los problemas de fondo y recurrentes que siempre hubo que enfrentar. Y tal como vemos, ¿usted cree que estos problemas van a seguirse manteniendo, viendo al menos la posición del sector indígena? A ver, yo creo que los subsidios se superaron en bastante medida con la reducción que se llegó de 15 centavos de dólar para la gasolina Ecopaís y la gasolina extra, y también para el diésel, que fue un tira y ale en el que ellos planteaban 50 centavos de reducción y nosotros en ese entonces como gobierno planteábamos 0 de reducción. Finalmente se llevó a cabo un acuerdo en el que se quedó en 15 centavos, que tampoco estaba tan mal para una u otra parte, pero hay que decir que hoy por hoy el monto de subsidios supera los 2.500 millones de dólares. Por lo tanto, es una carga muy fuerte para la economía. Por eso es que el futuro del Ecuador es la focalización. Es el futuro y obviamente la energía limpia. Pero hasta que se produzca el cambio de la matriz productiva hacia energía limpia, sí tenemos que tener seriedad sobre el proceso de focalización que se tiene que llevar a cabo. Yo creo que ese también es una de las grandes deudas y uno de los grandes desafíos que tendrá que llevar a cabo el Estado ecuatoriano para implementar esos ajustes que requiere el país, y sobre eso también sería muy bueno que discutan los candidatos, ¿no? ¿Y usted cree que hay muy poca seriedad por parte de algunos dirigentes que se sentaron en estas mesas de diálogo? Me refiero concretamente a estas diferencias que incluso hubo entre los dirigentes de la FENOCIN, CONAIE, Corronari, algunos dirigentes que no se ponían de acuerdo ni siquiera entre ellos, incluso por ejemplo con el tema de la condonación de deudas. Mire, lo que pasa es que cada ser humano es un mundo y eso llevado a nivel de las organizaciones sociales se vuelve un poco más complejo. No nos olvidemos que ahí también, y yo lo viví, todo el tema de la relación con las bases es un tema muy, muy complejo, muy complicado, muy largo, muy dilatado. ¿Hay otro tipo de intereses? Con las bases. ¿Hay otro tipo de intereses puertas adentro de las organizaciones? ¿Cómo? ¿Hay otro tipo de intereses puertas adentro de las organizaciones? Me refiero a otro tipo de intereses que no tengan que ver directamente con el tema, por ejemplo, de la minería, por ejemplo, de la focalización de los subsidios, de estos temas que afectan a todos los ecuatorianos, pero ¿se mueven otro tipo de intereses, quizá políticos? Mire, siempre hay intereses políticos, siempre.
es connatural al ser humano buscar un posicionamiento en uno u otro sentido. Yo no conozco la interioridad tan precisa y detallada de cada una de las 3 organizaciones que fueron las que lideraron el proceso de conversaciones. También estuvo la Confenaye, por ejemplo, que fue protagonista en las movilizaciones, pero ya después en las mesas pues no tuvieron tanta participación, a pesar de que estaban muy pendientes de la problemática minera y petrolera, porque afectaba directamente sus territorios. Pero siempre va a haber intereses. El punto no es eso, como digo yo. El punto no es que alguien tenga intereses o que una organización tenga intereses. El punto es que esos intereses estén ocultos. Porque cuando están ocultos, cuando no están transparentados, cuando no se los pone sobre la mesa, es cuando las cosas se complican. Y pasa también a nivel de las organizaciones políticas. Yo nunca he tenido ningún problema en conversar cualquier cosa, pero por encima de la mesa, discutiendo los pros y los contras, porque al fin y al cabo, cuando uno está en un puesto público, tiene que resolver en función de las grandes mayorías y no en función de intereses corporativos. Leonidas, por lo tanto, personalmente el tema de los intereses no me quita el sueño. Lo que sí me quita el sueño es que los tengan escondiditos debajo de la mesa, porque ahí es que uno no sabe a qué atenerse. ¿Logra identificar alguno de los dirigentes que tenga o haya tenido una agenda oculta? No, eso no viene al caso. Eso son cuestiones que van a polemizar de forma absolutamente innecesaria. Lo más importante aquí, Fausto... O sea, no lo va a decir para no polemizar nada más. No es eso, sino porque también esta política de la acusación termina siendo perniciosa para el país, porque mucho tiempo hemos estado divididos entre un bando y en otro, e inclusive allí son los fanatismos los que muchas veces terminan imponiendo. Pero el Ecuador no va a poder trazar su camino hacia adelante en función de estas polarizaciones. Yo creo que hoy que cumplimos un año de haber pasado una experiencia tan fuerte y tan complicada como la que fueron las movilizaciones de junio del 2022, sí debe ser la hora de la reflexión. ¿Cuál es el tipo de país que queremos? ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas más importantes que tenemos? Porque aquí no se trata de olvidarse del pasado, porque un pueblo que se olvida del pasado y de los errores del pasado está condenado a repetirlos en el futuro. Pero sí se trata de superar el pasado, porque si seguimos rumiando sobre los mismos problemas que hemos tenido, no vamos a poder empujar el carro hacia adelante. Y yo le puedo decir que ahorita los problemas de inseguridad que tenemos, la definición sobre la problemática minera, la cuestión de los ingresos tributarios en el país, la manera en que se va a solventar la economía, la manera en que vamos a hacer llegar el dinero a las clases más desprotegidas y más desposeídas en el país, son las cosas que nos deben interesar. Porque si no, nunca vamos a tener paz, de ninguna índole, ni social, ni política, ni ciudadana, etc. Entonces, yo creo que esas son las reflexiones que deben estar puestas sobre la mesa, y me parece que vienen muy bien al año que se han producido este aniversario, por decirlo así, de las movilizaciones, para que reflexionemos sobre estos puntos y sobre todo la manera de saber sobrellevar un nuevo pacto social renovado para el país en la próxima década. Abogado Jiménez, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Igual estaremos dando seguimiento a este proceso de diálogos. Como usted nos menciona, hay algunos temas todavía pendientes, y lo que sí creo que estamos todos claros: nunca más un octubre del 2019 o junio del 2022. Eso no le hace bien a nadie. Claro que sí, Fausto. Yo creo que hay que seguir, todos tenemos que empujar el mismo carro. A veces uno pierde fuerza, a veces inclusive el gobierno puede debilitarse, pero es importante que todos estemos convencidos de cuál es la hoja de ruta que debemos seguir. Y la hoja de ruta que debemos seguir es de la construcción de verdaderamente un proceso de unidad. Y eso se hace en buena parte a través de las mesas de diálogo. Gracias, abogado Jiménez, nuevamente. Gracias a usted. Gracias. Ha sido el abogado Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, hablando sobre el año de las protestas del movimiento indígena en el país. Ha servido de algo los diálogos entre el gobierno y los sectores indígenas. Ha dicho el abogado Jiménez que algunos de los temas se han cumplido. No obstante, continúan algunas demandas por parte de los sectores indígenas. Los detalles de esta y otras entrevistas también los puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoS.